Bueno, nosotros somos el equipo 2 de primer semestre en la materia de biología molecular y genética. Esta vez vamos a estar presentándoles los principales mecanismos genéticos y de la biología molecular. División celular. El ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1S, G2 y M. La fase G1 es aquella en que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra en la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay dotación extra completa del material genético. La célula entra en la fase G2 cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células de donde había solo una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. División. Nos pasamos a la transmisión de genes. Este es el proceso por cual los genes pasan de generación en generación y un par de genes que transmiten las mismas características son los alelos. Aquí tenemos un ejemplo que son genes alelos y hay varias partes para denominar. Primeramente está el locus, que es la ubicación específica de un gen. Siguiente es el gen recesivo y el gen dominante. Estos juntos son los que van a determinar los genotipos. Nos pasamos a la transmisión de genes. Este es el proceso por cual los genes pasan de generación en generación y un par de genes que transmiten las mismas características son los alelos. Aquí tenemos un ejemplo que son genes alelos y hay varias partes para denominar. Primeramente está el locus, que es la ubicación específica de un gen. Siguiente es el gen recesivo y el gen dominante. Estos juntos son los que van a determinar los genotipos. Primeramente tenemos el AA en mayúscula, que es el homocigoto. Son un par de alelos dominantes. Los alelos dominantes son los que se encargan de determinar las características, las que se van a observar y las que se van a ir hereditando. Son los que se determinan los fenotipos. Y los que determinan las características que se van a ver a un nivel genético, las que son heredadas en sí. Siguiente son el BB minúscula, que también son homocigotos y son par de alelos recesivos. Los alelos recesivos son los que tienen menos posibilidades de expresarse o determinar cualquier característica, sea física o genética. Pero vale la pena notar que cuando los dos padres tienen alelos recesivos, los descendientes muestran alguna característica de este gen. Por último tenemos el gen
hecho descubierto por Gregor Mendel, y él formuló lo que se conoce como la ley de segregación de Mendel, o también conocida como la primera ley de Mendel. Aquí hay una pequeña representación de la ley que él propuso y empezamos denotando varias partes. Lo primero aquí sería la descendencia heterocigota, que es la que produce dos tipos de gametos. Al momento de que estos se juntan, esto crea otra línea de descendencia, la primera la cual se termina como F1 y esta segunda como F2, que es una descendencia con una relación de 3:1, donde la mayoría van a salir igual, excepto por uno, que es el recesivo. Hecho descubierto por Gregor Mendel, y él formuló lo que se conoce como la ley de segregación de Mendel, o también conocida como la primera ley de Mendel. Aquí hay una pequeña representación de la ley que él propuso y empezamos denotando varias partes. Lo primero aquí sería la descendencia heterocigota, que es la que produce dos tipos de gametos. Al momento de que estos se juntan, esto crea otra línea de descendencia, la primera la cual se termina como F1 y esta segunda como F2, que es una descendencia con una relación de 3:1, donde la mayoría van a salir igual, excepto por uno, que es el recesivo. Ahora nos pasamos con los patrones de herencia. Tenemos varios tipos de patrones de herencia. Vamos a comenzar con la herencia autosómica dominante, en la cual nos dice que todas las generaciones están afectadas por la enfermedad que se produce en este caso. Luego tenemos la herencia autosómica recesiva, que como su nombre lo dice, está presente en los primeros 22 cromosomas, pero en este caso es recesiva. Y esto quiere decir que se salta generaciones. Vamos a tener un 25% de afectados y el otro 50% tiene una probabilidad de estar sana. Después tenemos la herencia ligada a los cromosomas. Aquí ya están ligadas las enfermedades a los cromosomas sexuales, o sea, a partir del 23. En la herencia recesiva ligada a los cromosomas, se localiza en el cromosoma X. Es cuando la mujer es portadora y se transmite este gen al hijo varón. Por consiguiente, tenemos la herencia dominante en el cromosoma X, donde los hombres y mujeres son afectados, ya que tenemos X en nuestro genoma. La herencia ligada al cromosoma Y solo afecta a los hombres. Bueno, y ya para terminar tenemos lo que es el patrón de herencia multifactorial, que como su nombre lo dice, esta puede ser causada por muchos factores, tanto heredables, como lo tenemos aquí en la imagen, que venga de los genes, o del ambiente, y aquí se entrecruza el multifactorial. Después tenemos lo que es la impronta genómica, que es cuando se sabe de quién se heredó el gen afectado, si de la madre o del padre. La citocinesis o citogénesis es la división del citoplasma. Habitualmente acompaña la mitosis, que es la división del núcleo. El proceso visible de la citocinesis comienza generalmente durante la telofase de la mitosis y usualmente divide a la célula en dos partes casi iguales. En ambos casos, el resultado es la producción de dos células nuevas separadas. Como resultado de la mitosis, cada una ha recibido una copia exacta del material genético de la célula materna y después de la citocinesis, aproximadamente la mitad del citoplasma y de los orgánulos.
Bueno, la expresión génica es el proceso por medio del cual todos los organismos transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en proteínas necesarias para el desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. La célula lee la secuencia del gen en grupos de 3 bases. ¿De acuerdo? Aquí puede agarrar el AUG y empieza a codificar. ¿Sí? Que esto vendría siendo el codón, que corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para construir las proteínas. El primer paso para la expresión génica es que la secuencia del ADN de un gen se copia para formar ARN, ya que la doble hélice se desenrolla cerca del gen y se abre una región que vendría siendo la burbuja de transcripción y solo se utiliza una de las dos hebras. Aquí tenemos la cadena molde y aquí tenemos cómo se va uniendo, cómo va empezando a formarse la cadena de ARN. El sitio en el que el ADN se empieza a transcribir es el primer nucleótido, se conoce como +1 o sitio de iniciación. Tenemos lo que es la iniciación, que es donde comienza el ARN polimerasa a decidir dónde se comienza a transcribir. Después tenemos la elongación, que es cuando la hebra de ARN se alarga. Aquí tenemos la hebra de ARN, se empieza a alargar para agregar nuevos nucleótidos y que se vaya formando. Luego tenemos que la polimerasa va agregando nucleótidos al extremo 3' de la hebra de ARN, que sería este extremo. Y la terminación es cuando la polimerasa se detiene cuando llega al terminador por la señal de la poliadenilación. Aquí ya tenemos transcrita lo que es la hebra de ARN. Mutaciones. ¿Qué son? Es un cambio de la secuencia del ADN. Mutaciones. ¿Qué son? Es un cambio de la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser resultados de errores en la copia del ADN durante la división celular. También la exposición a radiaciones ionizantes o sustancias químicas denominadas mutágenos o infección por virus. La persona que sufre una mutación tendrá diferentes tipos de irregularidades a nivel celular y otras más visibles. Tipos de mutaciones. Genética. Es cuando hay un cambio de secuencia en el ADN. Cromosómica. Afecta a un segmento cromosómico que incluye a varios genes. Genómica. Afecta a cromosomas completos o juegos cromosómicos. Químicos genéticos. Mutaciones en el ADN o formar bloques de ADN e interferir con los procesos de replicación, más conocida como mutación por radiación.